Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Healthy Happy Podcast, temporada 5. Espero que hayan estado disfrutando los primeros episodios. Estoy muy contenta de estar acá y muy motivada, con muchas ganas de seguir creando. Me parece tan chiva como otorgar, estructurar de verdad como estos periodos. A mí me encanta tener temporadas, eso es lo que quiero decir. Me encanta tener temporadas, me encanta como saber que mis temporadas tienen 21 episodios, que después pasan meses y luego vuelvo a grabar, porque siento que la vida debería ser mucho así, ¿verdad? Como que uno no puede estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Y si lo hablo como a nivel espiritual, es importante también, como digo, a veces ser vasija, donde dejamos que entre la luz por un periodo y luego convertirnos en luz y compartir esa luz hacia otras vasijas. Y lo estoy hablando muy desde la cábala, la verdad, que es como, es una oscilación, la vida es una oscilación constante entre el Kli y el Or, que es entre la vasija y la luz, ¿verdad? Que eso viene a ser la vasija, la energía femenina, y la luz, la energía masculina. Entonces, como que esa oscilación constante es lo que crea la experiencia de la vida, y uno no puede estar todo el tiempo en solo un lado de ese péndulo. Yo no puedo estar todo el tiempo en mi energía masculina, digamos, y no puedo estar todo el tiempo en mi energía femenina. Entonces, es una oscilación. Entonces, el podcast para mí es un excelente ejemplo, ¿verdad? De llenar mi vasija, porque vienen invitados, porque yo me siento y tomo el tiempo aquí para reflexionar o hablar del tema que vaya fluyendo, que sea, pero dedico ese tiempo conscientemente en un periodo, ¿verdad? Porque son 21 episodios, entonces usualmente van a ser alrededor de unas 11 grabaciones, porque en un día siempre grabo uno con invitado y otro yo sola. Entonces, ese periodo me parece mucho de llenarme. Y cuando ya el episodio sale, es de vaciarse, ¿verdad? Un poco, porque se está compartiendo esa información. Yo no podría estar grabando el podcast todo el año. O sea, no digo que no podría, pero no me gusta la idea. ¿Por qué? Porque siento que este es el periodo que yo defino para hacer esto. Así como podemos definir en nuestra vida periodos en donde nos llenamos, ¿verdad? Donde estamos estudiando. Por ejemplo, lo voy a poner obviamente desde mi experiencia, pero periodos en los que yo me dedico mucho a estudiar y periodos en donde empiezo a sacar, digamos, los talleres o las cosas. Entonces, el estudio es donde yo abro mi vasija para recibir información, y cuando estoy dando un taller o una sesión, ¿verdad? O algo donde yo vaya a compartir, entonces ahí me paso al otro lado, que es donde uno se vacía. Y así lo podemos ir haciendo en todo, esa oscilación entre el dar y recibir, ¿verdad? Que es la energía femenina y masculina. Y aquí no quiero que se malentienda, porque creo que sabemos, pero todas las personas ejercemos las dos energías. Y yo sé que ya está muy quemado el tema, ¿verdad? Porque es que todos los temas realmente los pueden agarrar y convertirlos en algo que no es, ¿verdad? O sea, si se quedan en la superficie, se malentienden y al final terminan diciendo que la energía femenina es ser una mujer que está ahí, ¿verdad? Como, no sé, queditita, calladita. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todos los seres humanos tenemos una vasija y esa vasija es de diferentes tamaños. Conforme más luz va entrando información a esa vasija, la vamos ampliando. Y es por eso que entre más ampliemos la vasija, sabemos que hay más afuera. Entonces, es por eso que las personas que tal vez tienen su vasija pequeña, me explico, y no es como por emitir un juicio, sino meramente como dando un ejemplo, que entre menos sepa uno, más cree que sabe. ¿Por qué? ¿Verdad? Y lo vemos de muchas personas que a veces hablan de algo que aprendieron ayer y son expertos. Cuando vemos otras que tal vez nos da un poco más de... que a veces más bien nos trabamos más de la cuenta, ¿verdad? Que pensamos demasiado en estar listos. Eso también es otro extremo que no es muy bonito, y lo digo por experiencia propia. Pero
Pero esa es la razón por la que tal vez alguien que no sabe mucho habla como que es un experto, y es porque su vasija es muy pequeña y entonces no tiene la conciencia de que hay mucha más información que no conoce. Y eso empodera de cierta forma, pero desde la ignorancia. Cuando uno está en esa oscilación y va abriendo su vasija, se va dando cuenta que hay mucho más por conocer y entonces tiene un poco más de cuidado a la hora de hablar o de compartir de un tema o de algo, ¿verdad? No se lo toma a la ligera porque es consciente de que no sabe. Yo creo que ya solo a ser consciente de que somos ignorantes de demasiadas cosas nos da un poquito como de humildad y un poco también de precaución para no empezar a hablar de cosas que no entendemos con una propiedad como si lo hiciéramos. Pero es precisamente por eso, porque hay que trabajar en hacer espacio, ¿verdad? En nuestra vasija hay que estarse vaciando constantemente, por eso es importante, para no irse al extremo, que cada vez que uno va aprendiendo, va compartiendo. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que ponerse un podcast o dar un taller o un curso, si no quiere, sino que lo que vamos aprendiendo es importante que lo vayamos compartiendo con otras personas, ¿verdad? A mí me gusta mucho leer y a Errol no le gusta leer, pero entonces, como muchas de las cosas que yo leo se las transmito a él contándole. Entonces, por ejemplo, si yo llevé una clase o estoy llevando una clase o un curso, después de la clase yo le empiezo a contar. Y él, escuchando, aprende en vez de leyendo, porque no, como que le cuesta mucho leer, sentarse a leer, como la actividad per se, que a todos, ¿verdad? Bueno, a mí antes me costaba mucho y es como una práctica, pero entonces él aprende escuchándome. Y yo vacío mi vasija, después de haberla llenado con información, compartiéndoselo a él o a algún amigo o a alguien con quien esté conversando. Me parece una actividad muy sana para mantener ese balance entre llenar la vasija y luego vaciarla para que pueda entrar más. Entonces es interesante. Me gusta hasta entender eso, ¿verdad? Como que esas personas que parece que creen que lo saben todo, en realidad no saben nada. Y es la ignorancia de no darse cuenta que no saben nada lo que hace hacerlos creer de que no hay nada más por saber y lo saben todo. No sé si esto tuvo sentido. En mi mente tuvo sentido lo que acabo de decir y espero que se haya entendido. Hoy vengo con una idea de un tema que es el proceso. Y creo que esto de la vasija también tiene mucho que ver porque es importante en un proceso abrir nuestra vasija, recibir información, procesarla y todo y vaciarla para llegar a algo que queramos hacer. Y yo lo que tengo de ejemplo en mi mente es el taller. El taller que cuando ustedes vean este episodio ya el taller pasó, mi taller del piloto automático al adulto consciente, el primero al menos, ya pasó, pero en este momento no ha pasado. Y ayer justo estuve pensando muchísimo en el proceso de todo en la vida, que, o sea, a veces se nos olvida que hay un camino. En todas las personas hubo un camino para llegar a donde están hoy. Y a veces se nos olvida. Y no culpo esta parte de que se nos olvida porque no culpo a nadie, pues. Porque como nos comunicamos y nos enteramos de la vida de los demás es por medio de una pantalla usualmente, en la mayoría de veces, no es que no veamos a personas físicamente, pero también físicamente vemos como donde están ya hoy y se nos olvida el proceso. De repente está este deseo de querer ser buenos en algo, incluso la vida nos lleva cada vez más a esa inmediatez que haga que se nos olvide que todo para formarse en algo requiere de un camino, una intención, una dedicación y posiblemente un esfuerzo. Y empieza a surgir esta ilusión de creer que las cosas van a existir de la noche a la mañana. No sé cómo explicarlo, pero ahora todo el mundo quiere lo más fácil, lo más rápido. No todo el mundo, pero la mayoría
donde te dicen que vas a lograr algo que antes hubiera durado más en menos tiempo, llama la atención. Y yo me pregunto, ¿por qué querría uno algo más rápido, algo más fácil? No estoy diciendo que la vida tenga que ser difícil o que las cosas tengan que ser difíciles, pero sí me parece que tiene que haber un periodo de aprendizaje, de pruebas y errores, de, ¿verdad? De cosas, de eventualidades que pasen en un camino para poder llegar a donde uno quiere. Que si yo solo hiciera así y de repente cambio mi vida en 3 segundos, no habría un proceso para poder integrar la experiencia. Es como si evitáramos la experiencia en la actualidad. Es como si no quisiéramos tener la experiencia. Y esto me recuerda una frase de un video que vi hace algunos meses, que no me acuerdo cuál era, pero el chico decía, nadie quiere leer libros. Todos quieren haber leído un libro. ¿Qué tan cierto es eso? Hay gente, y hasta la mente de uno tal vez dice, uy, yo quiero leerme todos esos libros que yo tengo ahí, que tengo un montón pendientes, obvio. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres leerte el libro? ¿Para decir que ya te leíste todos esos libros? ¿O porque verdaderamente querés experimentar esa información que estás recibiendo al sentarte a leer el libro? Porque a mí me salen hasta aplicaciones que de repente dicen que ahora se puede leer el libro en un día. No sé ni cómo funciona porque no le he puesto atención, pero he visto como anuncios de cosas que es como, te vas a leer este libro en un día. Incluso gente que le interesa, yo tenía una amiga que leía un montón, pero yo sentía como que le importaba demasiado leer rápido los libros y después no recordaba nada de lo que había leído. Y a mí eso me parece que no tiene sentido. Si tiene un sentido para la otra persona, todo bien, pero a mí no me parece que tenga un sentido porque lo rico de leer un libro es experimentarlo. ¿Se entiende? Y no entiendo de dónde salió esta idea de no experimentar nada, solo como tener logros. ¿Me explico? Obviamente desde el ego. O sea, lo que quiero decir es que obviamente los logros son muy del ego y el ego es algo que todos tenemos y todo bien. Está aquí para nosotros, a nuestro servicio. Pero como que hacer las cosas solo para haberlas logrado no tiene sentido para mí. ¿Qué sentido tiene? Es como ahora pensando en la inteligencia artificial, como si yo pudiera bajar como skills solo para tenerlas, digamos, porque todavía la inteligencia artificial uno le agrega un skill, una habilidad y puede usarla para algo que uno necesita, pero es como si yo nada más bajara esas skills y no hubiera experimentado nada, entonces no hubiera aprendido nada sobre esa skill, no me hace sentido. Y este tema llega a mí porque yo empiezo a contar lo feliz que estoy, ¿verdad? Y nuevamente, no quiero que se cree la ilusión que soy feliz todo el tiempo, porque no es así, ¿verdad? Es más, ¿quién querría estar feliz todo el tiempo? Yo quiero tener distintas emociones en la vida, quiero tener distintas emociones, o sea, hasta perseguir esa felicidad permanente es ilógica, pero lo que quiero decir es que mi día a día, aunque tenga pendientes, aunque tenga cosas que tal vez tengo que terminar o muchas actividades en un día, todas ellas me gustan. Y creo que tiene que ver con estar más centrada en, primero, haberme conocido mejor, haber tomado ciertas decisiones, ¿verdad? Que ahorita lo que yo me esté dedicando de verdad me encanta. ¿Por qué? Porque hubo un camino, hubo un proceso de experimentación en el camino y hubieron cosas que ya dije, esto no es para mí, esto sí, me explico. Sin ese camino, yo no estaría aquí hoy. Entonces, quiero recordarles el valor del camino, de estar siendo hoy. Porque estar siendo en este momento me permite, basado en mi experiencia y todo lo que he hecho, ir tomando decisiones cada vez más alineadas porque estoy
viéndome más alineadas a mí y estar hoy feliz. Pero yo no podría hoy estar así de contenta con todo lo que hago si no hubiera habido un proceso, si no me hubiera atrevido a empezar Healthy Happiness, si no hubiera trabajado con las marcas, si no hubiera hecho publicidad, videos, trabajé hasta con marcas de ropa, o sea, digamos que ahorita yo digo, uy, no, ese no era mi camino, pero tenía que pasar para yo saber que no era. Y que yo nunca me había atrevido a dar un taller y todavía me parece increíble decirlo en voz alta, pero en 12, 13 años de Healthy Happiness, que ya en serio se me olvidan los años, o sea, yo después de 10 años de casada, no sé cuántos años tengo de casada, y con Healthy Happiness igual, después de los 10 años de Healthy Happiness, ya no sé cuántos son, pero para no perderme en el hilo de esto que estoy diciendo, es que a veces se puede ver muy sencillo, como no sé, este taller que yo saqué. Si yo no digo que es mi primer taller y que al fin me atreví a dar un taller, no me lo creen. Porque hay una imagen, ¿verdad?, que todos nos creamos de los demás y yo siento que en mi caso muchas personas se crean esta imagen como de que como si yo tuviera todo bajo control y todo súper planeado y todo, y no es así. Incluso el no haberme atrevido nunca a dar un taller, después de haber sido profesora universitaria, pero en temas de diseño, de haber producido un montón de eventos chivísimas, pero yo no creía que yo podía dar un taller. Era como que si a mí me decían, pero dé usted algo, y yo decía, pero es que yo no sé nada. Esa siempre fue mi sensación hasta que empecé a darme cuenta que tal vez estaba exagerando con el estar lista, vean que no vaciaba mi vasija, con lo que les digo al principio. Yo no me atrevía a vaciar mi vasija, sentía como si siempre tuviera que estarla llenando constantemente sin parar, sin compartir nada, porque nada digo como yo enseñar algo directamente o yo permitirme crear algo y cobrar para que las personas vengan a escuchar algo que yo sé. Yo no confiaba en eso. Y obviamente este es el momento. O sea, ahorita está pasando porque es el momento, pero siento que por mucho tiempo viví desconfiando de lo que yo sé, de lo que yo he vivido, de mi propia experiencia, casi que menospreciando mi proceso. Hasta que ya no. Y está bien, o sea, así fue mi camino. Pero lo que digo es cómo cuesta a veces que creamos en ese proceso, que confiemos en eso. Y tal vez es porque nos comparamos o hasta estamos desde la niña, ¿verdad? En mi caso, como que yo estuviera desde la niña y dijera como, es que todas las personas saben más que yo, esos adultos. Era como un pensamiento así, es que los adultos saben más que yo, ¿verdad? Entonces de repente me apunto a producir un evento de alguien que yo creo que sabe y yo no sé. Y eso no era cierto tampoco. Aún así abrazo el ya sentirme segura de lo que quiero y tal vez tiene más que ver con saber qué es lo que uno quiere y confiar en eso que nuestra alma nos pide. Porque no es que tal vez uno crea que no sepa, pero tal vez en la confusión de no saber ni quién es uno, ni qué quiere hacer con la vida, ni nada, surge esa desconfianza de compartir lo que uno sabe. Y yo creo que es un perfecto balance también de saber que uno no lo sabe todo. Y de valorar el camino que uno ha caminado para llegar a atreverse a hacer las cosas que tal vez por mucho tiempo, sin darse cuenta, ha soñado. Porque no es como que yo todo el tiempo dijera, ay, qué lindo, yo quisiera dar un taller, ¿verdad? O sea, no era como ni siquiera un deseo que yo tuviera oculto o algo así. Sino que simplemente cuando se presentaba la oportunidad o alguien tiraba la idea, yo no me atrevía. Y de repente yo comparto una historia diciendo que estoy muy feliz haciendo lo que estoy haciendo y recibo un montón de mensajes como, Nati, me alegro tanto de que estés feliz. Y eso me hizo pensar tanto en los años que duré, no en llegar a estar feliz, ¿verdad? Por supuesto, porque no es una meta la felicidad. Pero sí en ver cómo en serio, con intención, los últimos años sí me he dedicado a ir hacia un propósito, algo que yo no creo, y siempre se los digo, que uno deba tener un propósito, pero digamos,
como que cada decisión que he tomado está alineada hacia donde quiero ir. Y eso me ha dejado lecciones muy grandes, como les hablé en el primer episodio, ¿verdad? Incluso la estructura de convertir las cosas en realidad. Pero que no se nos olviden los procesos. Que no se nos olvide que si alguien hoy dice que está feliz con toda su vida, como la está llevando y lo que está construyendo, es porque estuvo construyendo algo. Que si yo les estoy diciendo ahorita que llevo ya, esta es la segunda temporada que me siento demasiado cómoda y feliz y que quiero hacerla y que no caigo en una crisis o una depresión como en las otras 3 en el medio, es porque me he dado la oportunidad de escucharme a mí y de saber qué quiero, de saber que las decisiones diarias son las que construyen eso que quiero construir, que las decisiones diarias son el presente, es lo que estoy viviendo en este momento y que puedo tomar esas decisiones para que sea lo mejor posible dentro de lo que yo tenga, dentro de lo que yo sepa, y que siempre con la mira en el proyecto, en lo que sea que yo quiera, con la mira ahí, pero con las acciones aquí. No solo soñando allá, sino aquí. Y que poder apreciar ese proceso, poder apreciar, poder recordar en dónde estaba uno hace unos años, cómo se sentía, observarlo y observar cómo se siente uno ahorita. Y si la respuesta de ahorita es como me siento muy mal, entonces saber que está dentro de las posibilidades de uno construir eso hoy para ir, aunque sea algo chiquitito, una decisión, algo que vaya mejorando y ayudando y colaborando con esa construcción de la vida que uno quiere, es parte de. No es la meta llegar a ese día ideal al sentirme así o llegar a eso que quiero. Es la decisión que tomo hoy. Y en mi caso, pues si fue no sé cuántos años después, que en realidad, si lo veo desde mis formaciones, pues en realidad yo empecé a formarme en este camino de autoconocimiento y de acompañar a otros desde hace unos 4 años, tal vez, ¿verdad? No es tanto. Pero sí puedo ver como esa inseguridad en mí de ni siquiera querer compartir algo que yo supiera de otros temas. Y solo mandarme a atender, mandarme a experimentar, ¿verdad? O sea, atreverme, es lo único que me ha traído hoy a decir, wow, cómo me gustan mis días. Tengo un montón de cosas que hacer, pero cómo me gustan. Solo el proceso me trajo ahí. Entonces creo que ver eso ha estado infravalorado. O sea, como no lo vemos y solo queremos el resultado y eso no tiene sentido. O sea, vivir por los resultados, y cada vez que uno alcanza el resultado es como, ay, de ahí ya, ¿ahora qué? Yo creo que hay que enamorarse del proceso. Y yo creo que es enamorarse de esas pequeñas acciones diarias que nos llenan el corazón, por mínima que sea. Que si fue que me senté a escribir 10 minutos en mi diario y eso me hace sentir increíble porque está alineado con querer observarme, excelente. Hay que verlo, hay que apreciarlo y saber el valor que tiene eso para que la mente no nos engañe de que de un día para otro hay que cambiar la vida entera para obtener lo que uno quiere, sin siquiera cuestionarnos por qué queremos obtener algo, sino apreciar ese minuto en el que tomé la decisión que va más alineada a lo que yo quiero. Que si fue que sonó el despertador para quienes se despiertan con despertador, que si fue porque sonó el despertador y decidí no apagarlo esta vez y levantarme, valorar eso. Eso es parte del proceso. Y que si hay una meta ya, es importante porque nos da ese fueguito para movernos y tomar decisiones, pero saber que lo más importante no es llegar allá, es lo que voy a decidir hoy. Entonces, cada vez que vean algo que admiren, recuerden siempre que hubo trabajo detrás de eso. No basta con desearlo, sino hay que intencionar, poner la acción, ¿verdad? Sí, el deseo es el primer impulso para tomar acción, pero todas las partes son importantes. Es como cuando yo hablo mucho de
de la mente, ¿verdad? Que no todo es intelecto. Sí, el intelecto es súper útil para nuestra vida. Y esta gata me va a aruñar. Me va a aruñar la blusa. Y sí, el intelecto es súper útil. Lo necesitamos, es súper importante. Pero también está la experiencia y la intuición, ¿verdad? Confiar en estas tres cosas para crear nuestra realidad es importante. Entonces es lo mismo, ¿verdad? No basta con desear algo que tal vez estamos viendo solo el resultado de algo que alguien trabajó por mucho tiempo y lo deseamos como así, que se haga sin el trabajo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Ahí no estaría la experiencia, solo estaría el deseo. Entonces, que ese deseo siempre nos ayude a tomar acción, a impulsarnos, pero que luego sepamos que si queremos algo hay que empezar, sea lo que sea. O sea, si yo quiero, ves como yo tengo una guitarra nueva que Edward me regaló en diciembre y ahí está, solo he practicado una vez. Y yo pienso, sí, ya pronto me meto en clases o ya pronto voy a sacar un rato para practicar, no sé, con videos de YouTube o algo que yo pueda hacer sola. Y no lo hago. Y ya, ¿qué mes estamos? Ya estamos junio. Y bueno, aquí hoy mayo, pero ya cuando ustedes vean esto, junio. Y ya pasó medio año. Y ahí va a estar la guitarra por siempre si yo no acciono, si yo no priorizo y digo, no, yo sí quiero usar mi guitarra y lo agendo, ¿verdad? Entonces, vean con este ejemplo lo absurdo que es como apreciar algo, querer desearlo y no querer hacer el trabajo. Es como que yo vea a mi primo que es buenísimo tocando guitarra y que estuvo en 1000 cursos de verano de guitarra que cuando estábamos chiquillos y sabe y ahora se metió en otras clases y que yo quiera saber tocar como él ya, o sea, como que yo diga, wow, qué chiva, yo quiero. Y no hago nada, no saco las clases, no guardo el tiempo y ahí pasa la guitarra y sigo deseándolo, o sea, no tiene sentido. O que yo nada más asuma como, uy, qué bueno que es y no piense en todas las horas que él dedicó a crear esta habilidad. Y yo creo que es súper empoderador también reconocer que las habilidades se crean, ¿verdad? O sea, si hay cosas que a uno se le hacen más fáciles, esa es la habilidad, ¿verdad? Lo que a uno se le haga más sencillo de hacer. Hay personas que tienen más habilidad para una cosa y otras para otra, pero ¿qué tal explotar esas habilidades y trabajarlas para mejorar en algo que uno quiere? Genial. Y si no tengo una habilidad, pues la construyo también con la práctica. Es como, no sé, que yo diga, ay, no, es imposible meditar, yo no puedo estar ni 2 minutos ahí sentada, entonces nunca medito, y entonces nunca practico, y entonces nunca voy a poder estar más de 2 minutos. ¿Verdad? Es como ilógico. O que yo le diga a alguien, yo me puedo sentar media hora a respirar, tranquila, y puedo descartar mis pensamientos, ¿verdad? Que llegan y decirles chao, y seguir concentrada en mi respiración. Pero si me preguntan por el proceso, pues la primera vez que yo medité fue en el 2014. Y eso fue hace muchos años. 2014, 2015. Nadie ve eso. Cualquiera diría, ay no, es que yo no tengo la habilidad. Si supieran que en el 2014 o cuando sea que meditaba, no podía ni un minuto. Entenderían un poco de lo que se trata hacer algo, un camino, con práctica. Entonces sí, hoy siento como que es explotar esa burbujita de nada más ver el afuera, el resultado y creer que las cosas solo son así porque así, cuando detrás de todo hay un trabajo. No quiere decir que ese esfuerzo signifique como una carga, sino más bien como, y es como me gustaría ver la vida, como estar tan presente en mi vida, que yo creo que en muchas cosas a mí me pasa eso, que yo digo, no sé cómo pasó, como que he estado no sé, por ejemplo, Healthy Happiness, ¿verdad? O sea, obviamente ahora sí lo veo, yo digo, claro, es un montón de trabajo e intención y esfuerzo, pero que estuve tan presente haciéndolo que no sé en qué momento pasó. O sea, no sé, como que yo hable con alguien que no conozca y que está empezando en redes y me diga, ay, qué chiva, ¿cómo hizo? De ahí, haciéndolo. Y digamos, ahorita en la actualidad, yo tengo años de tener como 30,000 seguidores en Instagram y desde que se bajó como el alcance como a la mitad y todos esos temas,
A mí me dejó de importar, la verdad, cuántos seguidores tenga uno, ¿verdad? O sea, como que me parece un tema con cero importancia porque yo podría tener 100,000 seguidores, 1,000,000, que tal vez no me pongan atención, ¿verdad? A mí lo que me interesa es conectar con la gente. Pero es como eso, es como que yo abra una cuenta hoy y vea a una amiga que tenga 100,000 y yo diga, ay, es que yo quiero los 100,000, ¿cómo hizo? Y no sé, empiece a hacerlo. Cada uno encontrará la forma de hacer lo que quiera hacer y posiblemente en el camino se dé cuenta que no era tan importante o no era exactamente eso lo que uno quería, pero se va a dar cuenta uno solo haciéndolo y valorando que si no lo hubiera hecho, no se hubiera dado cuenta que eso no era lo que quería. ¿Me explico? No se les olvide que detrás de cualquier cosa que ustedes vean hay posiblemente inseguridades, atravesar incomodidades, sobrepasar obstáculos si realmente uno quiere hacer algo, tomar decisiones. Hay tanto detrás de algún logro que al final el logro no es lo importante, es todo lo que está detrás. No se les olvide eso, por favor, no dejen que la mente los engañe con resultados. No dejen que la mente los engañe queriendo perseguir resultados si no tienen sentido, si no se va a disfrutar el proceso, si no se va a aprender en el camino, si no hay una apertura y una presencia para de verdad aprender de lo que se está accionando. Y es que solo en presencia se puede hacer eso. Solo en presencia puedo yo detectar si hay algo que estoy haciendo que no me gusta y yo pensaba que sí. Todo es muy diferente cuando pasa por la cabeza que cuando ya está en la experiencia. Y creo que aquí todos podríamos identificarnos con cosas que antes queríamos y tal vez cuando ya las logramos o las hicimos, decimos, uy, qué loco, ya no quiero. Y tenemos todo ese derecho de cambiar cuantas veces queramos de dirección, de tomar decisiones. Tenemos todo ese derecho, pero es un derecho y también es una responsabilidad de experimentar, de comprometernos con la vida, con esta experiencia humana que estamos viviendo aquí y, y soltar la idea de que la vida es alcanzar un montón de metas materiales sin sentido. Soltar esa idea porque vinimos a experimentar, o sea, en qué momento se nos convenció de que el error era algo terrible, de que el fracaso era cambiar el plan, ¿verdad? O sea, todo es tan al revés. Todo es tan al revés de como parece que debería ser. Cuando la vida es eso, es la experiencia, es el decidir, es el probar para saber si sí o si no. Yo no sé, eso de un compromiso de por vida de quien yo creía, quien yo creo que tengan que ser y cumplir con eso por siempre me parece tan limitante. ¿No les parece que es como demasiado limitante? Como decir, o sea, como que yo cuando empecé me hubiera quedado ahí donde estaba porque eso fue lo que decidí, punto. ¿Sabes? O con las carreras, digamos. Como yo estudié diseño, entonces tengo que ser diseñadora. ¿Qué? No. Así que si en este momento encuentran un pensamiento en sus cabezas que dice, o se acaban de dar cuenta que hay algo que están haciendo porque creyeron que ya decidieron eso y no hay otro camino, déjenme decirles que están equivocados. Ustedes pueden cambiar de opinión por más loco que sea, por más que la gente que los rodea les diga que si están locos, que cómo se les ocurre, que a estas alturas de la vida. No escuchen nada de eso. Aquí lo único importante de escuchar es su corazón. ¿Y cómo lo escucho? Conociéndome y sabiendo qué se siente bien, qué no se siente bien, qué quiero realmente, preguntándome cuál es la vida que quiero vivir, porque la que esté viviendo hoy en este momento es la que estoy diciendo con mis acciones que es la que quiero vivir. Y no estoy diciendo de esto de dejar todo botado, de renunciar hoy a sus trabajos, porque vivimos en un mundo donde necesitamos nuestro dinero, necesitamos pagar nuestros recibos, pero podemos tomar pequeñas decisiones que nos vayan llevando hacia donde queremos ir. Y cuando eso está alineado,
empiezan a pasar las cosas, a fluir. Pero no piensen por un momento que no tienen salida de la vida que llevan hoy. Hagan una cosa, una pequeña cosita. Que sea una pruebita de eso, como un acto de fe, como una acción, como de salir de un estancamiento, de estar congelados. Hagan algo, una cosita. Y después empieza a moverse la energía. Pero no crean en eso de que si ya uno decidió algo, ahí tiene que ser. Nada es permanente, absolutamente nada. Es que ni este cuerpo, ni esta casa donde yo estoy, este edificio, ni nada. Solo el espíritu, la esencia es lo único que permanece. Porque yo creería que estoy amarrada a algo solo porque hace unos años o hace un tiempo lo decidí. Y hablo de todo, es que ni siquiera un matrimonio es para siempre. Hay que estar tan presente en la vida para saber que eso es verdad, nada es para siempre. Y no apegarnos a ideas de cosas imposibles, como esperar que algo sea eterno. Qué rico poder darse la oportunidad de vivir con la libertad del presente, con un proyecto, porque el proyecto es muy importante, es lo que nos impulsa, nos mueve, nos lleva, nos hace accionar. Si mi vida no tiene sentido, yo no tengo nada que hacer. Hay que buscar ese sentido. Yo sé que hay gente que cree que la vida no tiene sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso y todo bien. Me parece que si uno no le encuentra sentido a la vida, no hay un proyecto, no hay una acción, no hay un fueguito que me lleve hacia algún lado. Pero siempre tomando decisiones hoy. Yo creo que el sentido de la vida lo encuentra cada uno adentro y es lo que le permite seguir adelante. El otro día estaba en una charla y justo hablaron de este autor que yo no he leído el libro de Viktor Frankl, que estuvo en la época del Holocausto y que el libro justo es de eso. Estoy hablando de algo que no sé, pero estaba con una amiga y justo le dije, porque justo había mencionado algo del nihilismo, que es verdad, como creer que la vida no tiene sentido. Y yo le dije, con esa historia que por encimita contó la persona que estábamos oyendo, que él tuvo que encontrarle un sentido a la vida para sobrevivir. Y yo digo, ahí no cabe ser nihilista. En un momento así, el sentido es importante. Desde mi perspectiva, el sentido es importante. Nos da una intención para vivir y nos direcciona también, ¿verdad? Hacia cumplir eso. No como una obligación o algo que yo tenga que, sino como un impulso más bien para vivir la vida y reconocer el poder que tengo de mi propia vida. Sea cual sea la circunstancia en la que me encuentre, siempre va a haber una salida de alguna forma de donde no se está bien. Hay una salida siempre. Y importante valorar ese proceso, ese momento en el que tomamos acciones distintas que nos llevan hacia donde queremos. Para que vaya explotando la burbujita de creer que la gente tiene las cosas de la noche a la mañana y solo porque sí. Y que si alguien es feliz es solo porque así por obra y gracia. No. Detrás de personas felices, siento yo, hay mucha intención, mucho trabajo y mucho dolor y sufrimiento. Ya ha pasado. Y que puede seguir pasando, por supuesto. Pero yo sí creo que detrás de personas que nos compartan algo expansivo siempre hubo mucho sufrimiento. Porque si no, no estarían en donde están. O por ejemplo, yo no estaría aquí sentada hablando de estos temas si yo no hubiera sufrido, me explico, si no hubiera sufrimiento en mi vida. Y ese es el proceso. Ese es el que creo que no valoramos lo suficiente. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en la próxima. Que estén súper bien. Y no se olviden de valorar el proceso, de disfrutar el camino. Chao.